Es el 14º domingo del tiempo ordinario y en el Evangelio nos encontramos a Jesús que envía a 72 discípulos en una misión. Me encontraba yo terminando la exégesis de este Evangelio y me preguntaba por qué 72. Y se me ocurre una hipótesis para tratar de entender por qué es que envió a 72, por qué no envió a los mismos 12, por qué no envió a 40, por qué fueron 72. Tengo una idea, no estoy tan seguro de que sea correcta, aunque pudiera ser que sí. ¿Por qué no hacemos el análisis del Evangelio y tratamos de darle respuesta a este interrogante, además de comprender a fondo aquella misión de esos 72 que Jesús envió sin dinero, sin morral y sin sandalias? Quédate con nosotros. Bien, que vamos a entrar en materia porque hoy nos ocupa un tema muy interesante que leemos en la Santa Misa, cómo Jesús envía a un grupo de discípulos a que realicen una misión. Así que te propongo que leamos el Evangelio como lo leemos en la Santa Misa y después procedamos a realizar su análisis bíblico. Vamos a ponernos antes que otra cosa en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así: en aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman de lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado el poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño.
Pero no se alegren de que los demonios se les someten, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Esto es lo que nos cuenta San Lucas en su Evangelio en esta ocasión, en este 14º domingo del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico C. En esta ocasión en la Santa Misa estamos leyendo dos perícopas, la perícopa de la misión de los 72 discípulos y la perícopa del regreso de los 72 enviados. Ubicando este texto en su contexto dentro de todo el Evangelio según San Lucas, nos encontramos que inmediatamente antes se encuentra la perícopa de las exigencias de ser discípulo de Jesús, que fue la tercera perícopa que leímos el domingo anterior en la Santa Misa, y después nos encontramos una perícopa muy pequeña que contiene un himno de júbilo. Todo esto se encuentra englobado en la cuarta sección del Evangelio según San Lucas, que narra la ascensión de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Esa parte decisiva en su Evangelio en el que Jesús se encamina a la ciudad santa donde un día va a morir, se va a ofrecer en sacrificio por todos nosotros, y también un camino hacia Jerusalén que todos aquellos que van siguiendo a Jesús se van preparando para ser partícipes de esa redención que se va a llevar a cabo en esa ciudad santa de Jerusalén. Vamos a revisar versículo por versículo este texto. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos, a otros, además de los 12 apóstoles. Entonces este grupo de 72 no incluye a los 12, es un grupo adicional. ¿Por qué 72? Este es un dato muy interesante. ¿Por qué 72? Yo estaba pensando, cuando estaba haciendo la exégesis del texto, y pensaba una hipótesis que si entre las personas que están viendo hay un colega biblista que considera que estoy totalmente equivocado, que me lo haga saber con bases y se lo agradeceré mucho. Si por el contrario hay quien dice esa misma hipótesis, yo ya la había visto y en efecto es correcta, por favor hágamelo saber también. También me dará mucho gusto. Mira, yo pensaba lo siguiente, ¿por qué 72? Pensaba que 72, aparte los envía de dos en dos, ¿te das cuenta? Los envía de dos en dos, como dice después aquí. Los mandó por delante de dos en dos. Entonces, si dividimos 72 entre el número de las tribus de Israel, que son 12, nos da el número 6. De manera que esos 6 discípulos, si están sacados de cada una de las tribus de Israel, si estos 6 van de dos en dos, se forman 3 pares de discípulos por cada tribu de Israel. ¿Te das cuenta? 3 pares de discípulos por cada tribu son 6. Son 12 tribus, ahí tienes a los 72. Pudiéramos pensar entonces que estos 72 son representantes de todo el pueblo de Israel, pero además algo muy interesante. Si se forman 3 pares, 3 es el número que simboliza la perfección. Significa entonces que esos 3 pares que forman 6 por tribu, que forman 72 en total, esos 3 pares significará entonces que cada tribu está perfectamente representada y así en suma significa que estos 72 discípulos que son adicionales a los 12 apóstoles están representando de manera perfecta a todo el pueblo de Dios. Esa es una hipótesis que me surgió mientras estaba yo haciendo la exégesis y la pongo aquí sobre la mesa, te digo, al arbitrio de lo que opinen otros colegas biblistas. Me interesaría mucho saber su opinión. Ahora, hay una cosa muy interesante al respecto del número 72. Algo que se suele pensar acerca de estos 72 es que son enviados para abarcar las 72 naciones que según el libro del Génesis abarcaban a toda la humanidad. Según el libro del Génesis eran 72 todas las naciones del mundo. Y de esta forma simbólica estos 72 pues abarcarían a cada una de esas 72 naciones. Pero hay algo muy interesante con el número 72, que incluso bien podría echar abajo mi hipótesis. Porque cuando nosotros leemos ese pasaje del libro del Génesis que habla de las 72 naciones, si leemos ese pasaje en hebreo, no habla de 72 naciones, habla de 70. Pero cuando leemos la traducción de los 70, esa traducción que fue la primera traducción que se hizo de la Biblia hebrea al griego para los judíos que vivían en Alejandría, en lo que ahora es Egipto, esa traducción que fue llevada a cabo
igual por 72 sabios, pero que se conoce como la traducción de los 70. Bueno, la traducción de los 70, que se conoce también como Septuaginta, no habla de 70 naciones, como dice la Biblia, la Tanakh, la Biblia en hebreo, sino que la Septuaginta, ese 70 lo convirtió en 72. What? Cuando leemos el Evangelio, esta perícopa del Evangelio, cuando vamos a los manuscritos en griego, resulta muy interesante porque si vamos a uno de los papiros más antiguos, o el más antiguo que se conoce de este pasaje, que es el papiro P75. El P75 es un papiro que contiene manuscritos de una colección que se conocen como el papiro Bodmer o los papiros Bodmer. En concreto son los 14 y 15, los rollos 14 y 15 están contenidos en el famoso P75. El P75 contiene esta perícopa del Evangelio según San Lucas y en ella se habla de 72, lo que a fin de cuentas es el número que yo necesito para que mi hipótesis sea cierta, ¿verdad? 3 parejas por tribu para que den 72. Pero si leemos códices más recientes, manuscritos también, pero más recientes en griego, y vemos por ejemplo el Códice Vaticano, que es posterior al P75 de los papiros Bodmer, o vemos el Códice Sinaítico, que es posterior al Códice Vaticano, esos dos códices hablan de 70, no de 72, es decir, que Jesús envió 70 apóstoles, no 72. Muy interesante, muy interesante. Te digo que lo común es pensar que estos 70, fíjate, si son 70, como dice el Codex Sinaiticus o el Codex Vaticanus, si son 70 los que envía Jesús, pues abarcan las 70 naciones de las que habla la Tanakh, la Biblia hebrea en su Génesis. Pero si son 72, así como dice la traducción del misal, que es como aparece en la Septuaginta, que es como aparece en el P75 de los papiros Bodmer, si son 72, pues ahí están las 72, igual son 72 discípulos para abarcar las 72 naciones de las que habla la Septuaginta en ese capítulo del libro del Génesis, donde se habla de todas las naciones de la humanidad. Es un número interesante, a fin de cuentas, te digo, lo que se suele pensar pues es que estos van a abarcar todas las naciones del mundo simbólicamente. Mi hipótesis es, ¿no será que este número significa realmente que el pueblo de Israel está perfectamente representado porque se pueden dividir perfectamente entre las 12 tribus y cada tribu en 3 parejas? Ahí lo pongo sobre la mesa. ¿Tú qué opinas? Después vemos acá que dice que los mandó por delante de 2 en 2. El número 2 es muy interesante también. En primer lugar, desde un punto de vista pastoral tiene todo el sentido del mundo y desde un punto de vista humano. Van 2. Cuando las cosas se pongan complicadas, siempre que alguien viaja acompañado, las penas se dividen y entonces una pena acompañada es una pena compartida, es una pena a la mitad. Y las alegrías compartidas son una doble alegría. Siendo 2, si uno flaquea, el otro lo anima. Siendo 2, uno influye en el otro para bien. Entonces, es bueno, es conveniente que vayan de 2 en 2. Desde un punto de vista pastoral es también importante porque así se evitan los protagonismos. Y además, el número 2 es el número mínimo para que exista comunidad. Comunidad eclesial. Jesús mismo decía, ahí donde haya 2 o más reunidos en mi nombre. Fíjate, no dice donde haya una persona en mi nombre. Dice Jesús, donde haya 2 o más reunidos en mi nombre. Ahí estaré yo en medio de ellos. Entonces, el número mínimo para que exista una comunidad eclesial es de 2. De modo que al enviarlos Jesús de 2 en 2, no solo por la parte humana de la compañía y todo esto, sino que al enviarlos de 2 en 2, Jesús está dejando claro que esta misión es una misión eclesial. No es una misión de individuos, es una misión eclesial y esa iglesia está siendo enviada en estos grupitos formados por la unidad básica de comunidad, que son 2 personas. Además, a Lucas le gusta mucho el número 2. Vamos a ver, por ejemplo, después de la resurrección, que cuando las mujeres se encuentran en el sepulcro vacío, va a haber 2 ángeles, no uno, 2 ángeles que les anuncian que pues allá no está Jesús. Y también vamos a ver que después de esto, de camino a Emaús van 2 discípulos. Hay biblistas que piensan que esos 2 discípulos que abandonaron Jerusalén para dirigirse a Emaús eran precisamente 2 de este grupo de los 72.
Pues bien, después dice el Evangelio a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Fíjate cómo, si comparamos 12 con 72, ¿no te parecen así como que muchos? Oye, de 12 a 72 son ya muchos discípulos. No, bueno, resulta que no, son muy pocos, y Jesús les dice: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Aún esos 72 no son suficientes. Ruegan por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Y desde esa primera misión que Jesús encomienda a estos 72 hasta la fecha, la oración continua, la oración constante ha sido la misma: pedir al dueño de la mies que envíe trabajadores, porque no nos damos abasto los que ya lo estamos haciendo. Después les dice: pónganse en camino. Ahí viene el envío. Ese es el envío. Pónganse en camino. Yo los envío, ya ves, yo los envío como corderos en medio de lobos. Corderos en medio de lobos. Si tú envías un cordero en medio de una manada de lobos, el cordero tiene todas las de perder. Está en un peligro latente, inminente, en el que tarde o temprano los lobos se le van a echar encima y lo van a hacer 1000 pedazos. Entonces se trata de una misión riesgosa, una misión peligrosa, no es una misión fácil. Ya Jesús, en la perícopa anterior, precisamente que le da contexto a esto, se había hablado de las exigencias de ser discípulo de Jesús. No se tiene sitio para reclinar la cabeza, por ejemplo. No se puede tomar el arado y mirar atrás. No hay que quedarse anclado a los muertos, que ellos sepulten a sus muertos. Entonces, el camino es duro, es exigente y además es riesgoso. Y claro que es riesgoso. A muchos de ellos eventualmente les costará el martirio, así como a Jesús mismo fue el primero en morir en una cruz. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No vayan confiados, tienen que ir con mucha cautela, tienen que ir con mucho cuidado, tienen que ir con mucha prudencia. Va a ser peligroso, pero tienen que ir. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. Además, les está diciendo que va a ser una misión peligrosa, y para colmo les dice: y además, fíjate, en lugar de decir como va a ser peligrosa, asegúrense de llevar dinero, lleven un morral para que puedan ahí guardar pan, para cuando no haya pan, pues de ahí saquen, lleven sandalias porque el camino va a ser pedregoso. No, además de que va a ser un camino riesgoso, les dice: y no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. No lleven dinero porque de lo único que van a depender es de la providencia de Dios. Por lo mismo no llevan morral, no tienen ustedes nada que llevarse con ustedes. Ustedes van a dar, no a recoger. Fíjate qué interesante, por eso no llevan morral. Ustedes van a dar, no a recoger. Y el tercero, y no lleven sandalias. No lleven sandalias, vayan descalzos. Vayan descalzos para que vayan con los pies bien puestos sobre la tierra, que no se les suba cuando todo salga bien y que tampoco se vengan abajo pensando que no pueden cuando todo se ponga complicado. Con los pies bien puestos sobre la tierra, vayan sin sandalias. Es la razón por la que les dice: no lleven ni dinero, no lleven ni morral, no lleven ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino, es decir, no se distraigan. Ustedes van a una misión concreta. No se detengan a saludar, no pierdan el tiempo. Tienen que hacer, y el trabajo es mucho, de por sí son pocos los operarios de la mies. No desperdicien el tiempo. Por eso les dice: no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reina en esta casa. En fin de cuentas, el saludo hebreo, Shalom Aleichem. Y dice aquí: si allá hay gente amante de la paz, dice esta traducción en la hojita de la misa, aunque realmente el texto dice: si encuentran ahí hijos de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá para esa casa, por supuesto, si no, no se cumplirá. Este deseo de Shalom, este Shalom Aleichem, es muy significativo. Es lo que nosotros nos deseamos en la Santa Misa cuando nos damos un saludo de paz. Decimos que la paz sea contigo. Si estuviéramos hablando en hebreo diríamos eso, Shalom Aleichem. Bueno, la palabra Shalom, que traducimos como paz, sí significa paz en hebreo, pero no solamente significa paz, porque nosotros cuando pensamos en paz, de inmediato pensamos en la ausencia de conflictos. Pensamos en la paz del mundo, ¿eso qué significa? Que no haya guerras. Pensamos en la paz doméstica, eso significa que no haya conflictos familiares. Bueno, ciertamente que Shalom significa ausencia de conflicto, pero significa mucho más. La palabra Shalom también significa bienestar económico, significa abundancia de salud, salud plena, y significa abundancia de bendición. Todo eso significa. Entonces, desearle a alguien Shalom, decirle Shalom Aleichem, o en la Santa Misa decirle a alguien que la paz sea contigo, lo que le estamos diciendo es que en tu vida no haya conflictos, que en tu vida
encuentres la prosperidad abundante, que en tu vida goces de salud plena y que en tu vida nunca falte la bendición de Dios. Todo eso significa shalom, todo eso encierra shalom. Por eso dice aquí Jesús, si ustedes van a una casa y se encuentran gente de paz, gente de shalom, ese deseo se cumplirá en esa casa. Y si no hay ahí gente de paz, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. Esta frase podemos destacarla porque es una de las frases que resultan pilares en la doctrina social cristiana. Aquella doctrina social cristiana que propuso o que ya cimentó de una manera más sólida el Papa León XIII con su encíclica Rerum Novarum. Bueno, pues uno de los principios de la doctrina social cristiana es este precisamente, tomado de aquí del Evangelio. El trabajador tiene derecho a su salario. Es palabra de Dios. El trabajador tiene derecho a su salario. Y podremos desarrollar un tema solamente de ese principio, ¿verdad? Tantas veces que la gente le falta el respeto a un trabajador pagándole de menos o ni siquiera pagándole, como si todo lo que uno hace en la vida tuviera que ser un voluntariado. Y eso no está bien, eso no se hace. El trabajador tiene derecho a su salario, lo dijo Jesús. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Es decir, no exijan, ustedes agradezcan lo que les den, eso se comen. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Entonces, no solamente van ellos a anunciar, también van ellos a sanar, y también van ellos como profetas, como heraldos del reino de Dios. Y sobre todo estas personas enfermas, no solamente sánenlas del cuerpo, sánenlas también del alma, dándoles esperanza, que sepan que se acerca a ellos el reino de Dios. Y claro, esto hace eco a las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los que sufren. Y todas las bienaventuranzas se resumen a fin de cuentas en que bienaventurados todos aquellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, a esas personas que están enfermas y que sufren, no solamente las sanen del cuerpo, llénenlas de esperanza, haciéndoles saber que son bienaventurados porque de ellos es el reino de Dios y ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero, advierte Jesús, si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. Palabras duras de Jesús. ¿Sabes qué es sacudirse el polvo de los pies? Es un símbolo de purificación, de hecho es un símbolo que se acostumbraba, es un gesto de purificación que ellos ya acostumbraban porque cuando alguien visitaba la ciudad santa de Jerusalén, antes de pisar Jerusalén se sacudía el polvo de los pies para purificarse del polvo de las ciudades externas a la ciudad santa, y más si había pisado tierra pagana, así se purificaba. En este caso es lo mismo, pero a la inversa, porque aquí Jesús no les dice purifiquen, o sea, quítense el polvo, sacúdanse el polvo para purificarse antes de entrar a Jerusalén, sino más bien purifíquense quitándose ese polvo para salir de esa ciudad que no los recibió, porque al no recibirlos no está recibiendo el reino de Dios. No está recibiendo el reino de Dios. Pero además esto es algo muy importante también para la vida de un apóstol de Jesús. Cuando alguien llega a un lugar hostil en el que no se recibe, no se acoge el mensaje auténtico del Evangelio, es momento de sacudirse el polvo y de marcharse a otro lado, pero ese sacudirse el polvo es un gesto de purificación personal, no solo es un gesto de protesta, como dice Jesús. Aquí dice, lo hagan y les dicen que lo están haciendo en protesta contra ustedes. Sí, es un gesto de protesta, pero a la vez es un gesto de purificación. Y el apóstol que enfrenta un sitio hostil, se sacude el polvo de los pies para irse puro, purificado, es decir, para limpiarse del rencor que puede provocar lo que se vivió ahí. Y así se va libre del rencor, libre del resentimiento, libre de la amargura, porque se sacudió los pies. Y al hacerlo se purifica de ese rechazo, no a él, sino de ese rechazo al reino de Dios, y así se va tranquilo y en paz y sin amargura ni resentimiento a continuar con su obra en otro lugar donde sí quieran recibirlo. No a él, sino al reino de los cielos, porque lo importante no es que reciban a los apóstoles o a estos 72 discípulos, lo importante es que reciban el reino de Dios del cual ellos son heraldos. Pero, les dice, hasta el polvo de los pies nos sacudimos en señal de protesta contra ustedes, de todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Es decir,
lo acepten o no, les guste o no, el reino de Dios está cerca y no depende de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes crean, de lo que ustedes acepten, independientemente de ustedes y aún a pesar de ustedes, y por eso nos vamos y nos sacudimos el polvo, pero sépanlo, de todos modos, a pesar de ustedes, el reino de Dios está cerca. Y viene una palabra, una frase de Jesús mucho más dura, porque dice, yo les digo que el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. En el juicio, fíjate aquí, Jesús está condenando a Sodoma, ¿eh? Atención, por favor, luego cuando dicen, es que Jesús nunca habló en contra de aquellas cosas que ahora dan tanto orgullo a algunos, que como dice Pablo, se enorgullecen de cosas de las cuales deberían sentirse avergonzados. Cuando alguien diga, es que Jesús está de acuerdo porque Jesús nunca condenó, que no condenó nunca el pecado de la sodomía, aquí dice Jesús que estas ciudades que rechazan el reino de Dios, o aquella ciudad que rechaza el reino de Dios, dice Jesús, el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor. Pero está hablando de que Sodoma será juzgada. Será juzgada, Sodoma será juzgada. Jesús aquí la está condenando, será juzgada. Pero, fíjate, será juzgada todavía con menos rigor que la ciudad que rechace el reino de Dios. Que lo rechace. Y por supuesto, eso de ciudad no es solo una ciudad. Si ustedes van a una casa y la casa es una casa de gente de paz, de hijos de paz, la paz ahí se multiplicará, la paz ahí, la bendición de la paz ahí tendrá efecto. Pero si no, pues también se sacuden el polvo de los pies. Porque quien puede ser hostil no es una nación completa. Puede ser una casa o puede ser una persona. Lo que está diciendo aquí Jesús es muy serio y muy grave. Aquel o aquellos que rechacen el reino de los cielos, no a los apóstoles, no a los discípulos, sino que rechacen el reino de los cielos, su destino en el juicio va a ser más severo que el juicio de la misma Sodoma, quien sí que va a ser juzgada por lo que dice aquí. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría. Ya esto es la siguiente perícopa cuando ya vienen de regreso. Pero regresan llenos de alegría. Porque no regresan alegres, contentos. Dice, llenos de alegría, plenos de alegría. Se les desbordaba la alegría. ¿Por qué? Porque habían estado anunciando el reino de los cielos. Pero además por una razón que en un momento vemos aquí. Pero ciertamente que cumplir con ese mandato misionero llena el corazón de alegría. Cumplir con el mandato misionero de Jesús llena el corazón de alegría. Es la razón por la que quienes hacen caso a esta misión y emprenden la tarea de la evangelización, es muy difícil que lo detengan en su vida. Es algo que ya no se puede detener. Es algo que ya no se puede detener, porque es algo que llena el corazón de alegría. Y sí que lo llena de alegría, a mí me consta que así es. Pero en el caso de estos 72 había algo que era lo que realmente les alegraba. Decía, y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado el poder de aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Estas serpientes y escorpiones son una metáfora. No significa que sean inmunes a las mordeduras de las serpientes o a la picadura de los escorpiones. Es una metáfora porque estos dos son animales ponzoñosos, animales venenosos, animales incluso letales. Entonces la víbora y el escorpión son símbolos de ese veneno del mal. Y lo que Jesús está diciendo es eso. A ustedes les he dado poder para aplastar ese mal, para poder acabar con ese mal. Para poder acabar con ese mal. Y fíjate, ¿cómo se vence el mal? Haciendo el bien. ¿Cómo se vence el mal? Haciendo el bien. Porque a fin de cuentas, ¿qué es el mal sino la ausencia del bien? Entonces, donde hay mal es porque no existe el bien. Haz el bien y acabarás con el mal. No puedes combatir el mal haciendo más mal. ¿Quieres acabar con el mal? Haz el bien. A ustedes les di, dice Jesús, poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo. ¿Quién es el enemigo? El maligno, y nada les podrá hacer daño. Ustedes tienen toda la fuerza para hacer el bien y así combatir el mal y acabar con él. Una característica de los enviados de Jesús es esa.
No van ahí con la espada desenvainada a tasajear a los que no quieren creer, no. Van a hacer el bien para, haciendo el bien, acabar con el mal. Aquellos grupos de apologética dicen, de defensa de la fe católica, dicen en Facebook que no son más que un hervidero de víboras precisamente, de gente que lo único que hace es tratar de agredirse por no compartir la misma fe. No han entendido que realmente para acabar con el error lo que se tiene que hacer es sembrar la verdad, no ir con una espada a insultar al que no cree lo mismo que tú. No se trata de agredir verbalmente al que no comprende. Se trata de hacer el bien, de decir la verdad, para poder acabar con el mal, para poder erradicar la mentira y el error. Entonces, es a lo que se refiere Jesús. Ese poder para aplastar serpientes y escorpiones es el poder para ir a hacer el sumo bien y con eso que acaben con todo el mal. Pero no se alegren de que los demonios se les someten, dice Jesús. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Esto de los nombres escritos en el cielo es un término eminentemente apocalíptico. Pero a fin de cuentas, ese es el motivo de la alegría. Ustedes alégrense porque están cumpliendo con esta misión, porque están siendo heraldos del reino de Dios, porque están yendo a hacer el bien para acabar con el mal, porque pueden ir a sanar enfermos y a darles esperanza recordándoles que el reino de Dios está cerca. Por todo esto, estén contentos porque por hacer todo esto, su nombre está escrito en el reino de los cielos. Es decir, ya sacaron ustedes su entrada, su pase, su boleto para ir al cielo. Por eso es por lo que tienen que estar alegres y entonces pues más ganas dan de no detenerse, lógicamente, y eso sí que nos llena de alegría. Este es el Evangelio, este es el análisis, seguramente que te ayudará a comprender mejor todo este texto. Pon atención en la misa ahora a la homilía de tu sacerdote para que comprendas cómo aplicar esto en tu vida y que de esta manera toda la palabra del Señor tenga sentido en tu vida de fe, tenga sentido en tu relación con Dios mismo. Pues bien, te invito a que terminemos nuestro programa como siempre lo hacemos con una oración. Ahora nosotros dirigiéndonos a ese Señor que nos envía en esta misión, vamos a guardar todo lo que hemos aprendido en el corazón por un momento y con la mano puesta en el corazón y los ojos cerrados por un instante, te invito a que hagas eco en tu interior a estas palabras. Señor Jesús, nos envías de dos en dos, sin dinero, sin morral y sin sandalias. Sin dinero, porque no puede comprar la paz, porque no alcanza para pagar la felicidad, porque la fe verdadera no tiene precio, porque lo más valioso de la vida son tus bendiciones y éstas las recibimos gratis. Sin morral, porque no necesitamos nada que recoger en el camino, más que recuerdos de los buenos momentos, aprendizaje de nuestros tropiezos y la sonrisa de quien se siente agradecido porque el anuncio de tu reino de nuestros labios ha salido. Sin sandalias, para tener bien puestos los pies sobre la tierra y no sentirnos demasiado cuando las cosas salgan bien, cuando los demonios huyan al vernos, cuando el veneno de alacranes, víboras y envidiosos no nos haga daño, pensando que todo esto se debe a nosotros, pero tampoco sintiéndonos menos, apocados o acomplejados, cuando aquellos a quienes nos envías se mofen, nos ignoren y hasta nos desprecien, y peor aún, cierren las puertas a tu reino. Nos envías de dos en dos, misioneros sin dinero, misioneros sin morral, misioneros sin sandalias, pregoneros de tu reino, heraldos de tu mensaje, portavoces de tu amor. Nos envías de dos en dos, porque donde hay dos o más, tú te encuentras ahí en medio. Concédenos, Señor, salir airosos de esta gesta, dar alivio a los enfermos, aliento a los que sufren, derretir corazones, estremecer almas, sembrar tu reino, y volver después con el corazón henchido de alegría, sabiendo en paz que nuestra misión hemos cumplido. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No tengo yo más que agregar, solamente darte las gracias por el favor de tu atención y tu compañía. Te recuerdo que pidas una copia de tu libro,
Oraciones para una gotita de agua, en verdad que será un gran compañero en aquellos momentos de diálogo con el Señor y te ayudará a que esos momentos sean de diálogo íntimo, de diálogo amoroso, de diálogo apasionado. La gente que ya lo tiene en sus manos, en verdad, me ha dicho que de todos es su libro favorito. No te lo debes perder. Pídelo en Amazon o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Pues aquí te espero, Dios mediante, el próximo fin de semana para seguir analizando juntos el Evangelio que leemos en la Santa Misa. Y recuerda que entre semana podemos conversar a través del programa de radio Semillas para la Vida en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Que a lo largo de esta semana Dios derrame sobre ti todas las bendiciones que más necesites en este momento de tu vida. Acá nos vemos. Apasionate por nuestra fe.